Are you willing to take responsibility for the information? Yes. The mail will lead to the termination of the United States and World War III. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de la reacción de tu población a lo que esta noche voy a decirte? Y antes de responder, piensa detenidamente en lo que eso significa. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que voy a decir? Profecías y predicciones que vaticinan el final de los tiempos, el caos, el apocalipsis, la Tercera Guerra Mundial. Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevísimo capítulo de Pulso, aquí en su podcast favorito, Podcast Paranormal. Y no me siento realmente, pues como en otros momentos, feliz de el tema. Es un tema que, cierto, es bastante interesante conforme a lo que los fenómenos paranormales pues tienen que ver en este canal. Pero en esta ocasión, más allá de la celebración de que los fenómenos paranormales, las profecías, al igual que las predicciones, las profecías son incluso más acertadas que una predicción de una inteligencia artificial, que una predicción de un analista, un matemático. Las profecías, cuando son reales, cuando surgen de la boca, de la mente, del espíritu de personas especiales, contactados, canalizadores, personas que han asumido un rol en nuestra sociedad distinto, como Nostradamus, Baba Vanga y, como acabas de ver, Darryl Anka, conocido como Bashar. ¿Qué sucede cuando esas profecías son reales? ¿Y qué sucede cuando este grupo de personas, libros antiguos, oráculos, todos al mismo tiempo hablan de una misma profecía, la Tercera Guerra Mundial? Este tema es hiper complejo, pero lo vamos a tomar con cuidado. Como ven, tuvimos una intro distinta para este capítulo de Pulso. Comenzamos con esta profecía brutal de Bashar, pero también tuvimos una intro distinta que tiene que ver con esto. Así que vamos con cuidado, espero que nadie se espante porque vamos a traducir, espero que de la manera adecuada estas profecías y la manera en la que funcionan. Y de alguna forma muchas personas se van a preguntar, pero ¿quién es este señor Bashar? Bashar no es una persona. Déjame darte un poco de contexto. El hombre, el ser humano que viste hablando con los ojos cerrados, con las manos en una posición que siempre mantiene, sentado ante un público que hace preguntas, responde, donde hay muchas veces sentido del humor, profecías, predicciones y más. Ese ser humano, ese cuerpo, es el de Darryl Anka. Él nació en el año de 1951. Es conocido internacionalmente como un canalizador que desde 1983, año en el que aquí tu servidor nació, desde 1983, Darryl Anka se comunica con una entidad extraterrestre llamada Bashar. Bashar es descrito como un ser proveniente de una realidad paralela, futurista, originario de un planeta de otra dimensión, llamado Essassani, situado aproximadamente a 500 años luz en la constelación de Orión. Sí, un ser extraterrestre futurista interdimensional que accede al cuerpo de Darryl Anka
toma el nombre de Bashar y entonces, una vez canalizado, postrado en un cuerpo humano, responde preguntas del público. Durante más de 35 años, personas de todo el mundo han asistido a sus seminarios para experimentar cómo Darry Lanka baja a Bashar mediante un trance consciente. En estas sesiones, Bashar dialoga abiertamente con el público, abordando temas que van desde la espiritualidad, la psicología humana, la evolución planetaria, hasta la metafísica y la vida extraterrestre. Para que conozcas un poco más de Bashar, que vamos a tener un capítulo muy especial porque este es uno de los temas más impresionantes del fenómeno no humano, estas son las 3 respuestas que para mi gusto son de las más impactantes al respecto de Bashar. 1. Bashar nos habló del contacto extraterrestre abierto. Bashar enfatizó que hacia finales del año 2026 o comienzos del 2027, es decir, a la vuelta de la esquina, va a ocurrir un evento trascendental, posiblemente un avistamiento masivo o la revelación oficial de los gobiernos, que marcará el inicio del contacto abierto entre la humanidad y civilizaciones extraterrestres. Yo estoy de acuerdo. Está ocurriendo y, como se los dije, 29 de junio fue el inicio de algo, como lo platicaba con el biólogo Ricardo Rangel, grabado el 30 de junio, con la evidencia, con los documentos que llegaron a mí, muchas gracias, que todavía no hemos llevado a la luz porque son demasiado importantes, con la información de estos informantes anónimos que a partir del 29 de mayo del año 2025 y culminando en enero o febrero del 2027, Matt Brown, Jake Barber y muchos más van a cambiar el mundo. Bashar tiene razón, yo considero que es así, y es además lo que estamos buscando, el contacto abierto. Pero no todos son buenas noticias. Una de estas fue una predicción que hizo en diciembre del año 2019. Poco antes de que iniciara la pandemia global, Bashar sorprendió al predecir que el año 2020 sería, en sus palabras, una locura, madness, un periodo extraordinariamente agitado que representará un punto de inflexión para la humanidad. Yo sé que estaba ya muy cerca la pandemia, el encierro, pero fue muy claro con aquellas cosas que dijo, pero espérense porque más adelante vamos a descubrir algo increíble. En ese momento, en el año 2019, Bashar instó a las personas a prepararse y alinearse con su mejor discernimiento para navegar la inminente crisis. Y la tercera, que me parece compleja, que vamos por supuesto a desarrollarla en ese capítulo especial que tendremos, es algo que él describe como la separación de líneas temporales. Quizá en este momento mis palabras no les parezcan no entiendan de qué estamos hablando, pero créanme, muchas personas sí, y vamos a llegar a eso. Bashar ha descrito en años recientes un concepto potente sobre la situación actual de la humanidad, refiriéndose a un prisma de división de realidades. Explica que el aumento de la polarización colectiva está provocando la formación de realidades paralelas divergentes, es decir, distintas versiones de la realidad, distintas versiones de la Tierra, basadas en las vibraciones, las frecuencias y elecciones de grupos de personas. En sus palabras, diferentes líneas de realidad están tomando forma simultáneamente y eventualmente ya no estarán lo suficientemente cerca una de otras como para siquiera percibirse mutuamente. Para que se entienda, grupos de personas, la comunidad paranormal, en positivo, buscando el contacto, se va a separar de ese grupo de haters que, bastante ignorantes, solamente saben insultar, celebrar la guerra, el odio, la oscuridad.
y se va a separar la realidad. Ellos van a estar en lo suyo y va a haber una versión nuestra ahí que no va a entender qué pasó, pero es como un avatar y nosotros vamos a estar del otro lado y van a haber versiones de estas personas rabiosas, pero van a estar silenciosas. Se va a dividir y no solamente en dos realidades, sino en varias, y parte de la frecuencia y la toma de decisiones de grupos humanos. Fíjense, esto que estamos viendo pues es la imagen de algo que escribió el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald J. Trump. Bueno, en estas últimas noticias, gracias a este mensaje en redes sociales, en Truth Social y después reposteado en X, pues nos enteramos que Israel e Irán han acordado un alto al fuego tras 12 días de una confrontación que hizo temblar al mundo entero. Y el anuncio, como les decía, no lo hizo un canciller, no lo hizo un enviado de la Organización de las Naciones Unidas, no. Lo hizo Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el anuncio lo hizo en mayúsculas, desde su cuenta de Truth Social, que por cierto es su red social. Con tono triunfal, el presidente de Estados Unidos aseguró que el conflicto terminaría oficialmente con un cese al fuego escalonado, es decir, poco a poco. Primero Irán en un lapso de 6 horas, después Israel 12 horas después, cumpliéndose así 24 horas y al final en lo que él mismo bautizó como la guerra de los 12 días. Pero hay cosas que no dijo. No hubo intermediación formal de su gobierno. No hay observadores internacionales para verificar el cumplimiento, porque extrañamente, no sé cómo nos hemos puesto de acuerdo los seres humanos para que incluso en las guerras hay reglas, lo cual me parece absurdo. La regla debiera ser no guerra, pero vivimos en una realidad bastante rara. Además de que no habían estos observadores internacionales y mientras los comunicados celebran la paz, los ataques continuaron. Solo unas horas después, el mismo presidente envía otro mensaje cuando se entera que aquello que había publicado simplemente no se había respetado. No sabemos realmente lo que pasó detrás. No sabemos realmente qué fue lo que llevó al presidente Donald Trump a hacer esta publicación, siendo que después estas naciones iban a hacer lo contrario, dejándolo pues en una posición bastante difícil. Vamos a ver qué fue lo que pasó, cuál es el mensaje que tuvo después Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Es un video, lo hemos subtitulado para que ustedes puedan saber lo que dijo en español. That have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? Wow, muy fuerte. Por favor, no quiero con mis palabras, al narrar brevemente esta historia, donde seguramente me voy a equivocar, no quiero que opinen o piensen que yo estoy de un lado o del otro. Necesitamos contexto para entender las predicciones y las profecías. Desde 1979, Israel e Irán han transitado un camino de hostilidad creciente. Israel e Irán son dos países de Medio Oriente, y aunque no son vecinos directos, así como nosotros México con Estados Unidos, es decir, que no comparten ellos fronteras, sí tienen un grupo de tensiones geopolíticas muy intensas, que son alimentadas por diferencias principalmente religiosas, pero también ideológicas y estratégicas, que los han convertido en enemigos declarados desde hace décadas. Y lo que comenzó hace años como un distanciamiento político se transformó en una guerra indirecta, primero de décadas, que fue marcada por sabotajes, financiamiento de grupos armados, ciberataques y amenazas nucleares. Pero ya en este año, en el 2025, ese conflicto dejó de ser una guerra en las sombras
y se convirtió en una guerra abierta, directa, con consecuencias geopolíticas que podrían cambiar la faz del planeta Tierra. Y existen algunos antecedentes históricos que tendríamos que revisar. Por ejemplo, alguna de estas cosas que nos obligan a remontarnos al pasado fue en un momento en el que Irán e Israel no eran realmente enemigos. Antes de la Revolución Islámica de 1979, ambos países mantenían relaciones cordiales e incluso colaboraban en temas militares y de inteligencia. ¿Pero qué pasó? La llegada del régimen islámico lo cambió todo. Irán comenzó a ver a Israel como un ente ilegítimo, un usurpador del mundo musulmán. No estoy tomando lados. Esto es algo que lo pueden constatar. Lo llamó el pequeño Satán y se convirtió en su enemigo declarado. Financió además grupos como Hezbollah y Hamas. Pero Israel, por su parte, también tiene sus conflictos y percibe a Irán como una amenaza existencial. ¿Por qué? Porque Irán tiene un programa nuclear y desde inicio de los años 2000 ha intentado detener el desarrollo nuclear iraní mediante sabotajes, crímenes vitales contra científicos atribuidos al Mossad y campañas diplomáticas en todos los niveles. Y durante años el conflicto se libraba de forma indirecta. Misiles desde Siria, ataques a barcos en el Golfo, ciberataques. Por eso digo, una guerra entre las sombras, constante y como toda guerra peligrosa. Pero este conflicto, créanme, va mucho más allá, pero mucho más allá de lo que te acabo de contar. Más allá de la política, más allá de la religión. No se puede simplemente catalogar como una cosita u otra. Por eso debiéramos de tener cuidado antes de tomar un lado o el otro. Porque esta comenzó y es una guerra de narrativas e ideologías. Irán busca afirmarse como potencia regional resistiendo la influencia israelí y occidental. Israel actúa para impedir que Irán adquiera la bomba nuclear. Y en 2025 esa tensión escaló. El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que Irán ya podía producir material fisible para una bomba en menos de 2 semanas. Israel advirtió que si la diplomacia fallaba, actuaría por su cuenta. Y lo hizo. Apenas hace unos días, el 13 de junio, Israel lanzó la operación Rising Lion. Bombardeó instalaciones nucleares y militares en Teherán, Natanz, Fordow e Isfahán. El ataque, por supuesto, sembró el pánico y miles huyeron de Teherán. El 19 de junio, Irán respondió con un misil Sejil que impactó cerca del Soroka Medical Center en Beersheba, dejando 50 heridos, daños estructurales y una fuga química menor. Pero una fuga química es una fuga química, señores. Y todo esto ya se investiga como un posible crimen de guerra. Unos días después, el 22 de junio, hace 3 días, Irán lanzó cientos de misiles y drones contra Tel Aviv, Jerusalén y Beersheba, provocando múltiples víctimas civiles. Y ese mismo día, Estados Unidos intervino. La Fuerza Aérea y la Marina bombardearon 3 sitios nucleares iraníes en la operación Midnight Hammer, que llevaba semanas planeándose, incluso mientras continuaban las conversaciones diplomáticas con Teherán. Estados Unidos declaró haber causado daños severos. Irán minimizó el impacto como superficial. En represalia, Irán lanzó misiles contra la base estadounidense en Al Udeid, Qatar, que fueron interceptados sin víctimas.
Y un día después, el 23 de junio, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, afirmó que Irán e Israel habían acordado un cese total de hostilidades. Sin embargo, el canciller iraní Abbas Araghchi negó tal acuerdo y dijo que Irán solo se detendría si Israel lo hacía primero. Y mientras tanto, Irán continuó lanzando misiles. En lugar de detenerse, continuó. Este enfrentamiento de junio de 2025 marca un punto de inflexión. Por primera vez, Irán e Israel abandonaron los ataques indirectos y se enfrentaron cara a cara, con Estados Unidos involucrado directamente. Y este conflicto ya no es regional, es un choque de fuerzas geopolíticas que está sacudiendo al mundo entero. El estrecho de Hormuz, por donde circula más del 20% del petróleo mundial, qué extraño, ¿verdad? Se convirtió en zona de alto riesgo. Las bolsas temblaron, el sistema diplomático internacional colapsó y todo ocurrió a la vista del mundo entero. La ONU fue ignorada y las resoluciones se contradicen sin efecto alguno. Trump, desde una posición extraoficial, anuncia ceses al fuego que no se cumplen. Irán continúa atacando. Europa, por supuesto, teme una nueva oleada migratoria. Por su parte, Rusia acusa a Estados Unidos de abrir la caja de Pandora. Lo más grave es el precedente: el uso de bombas antibúnker contra instalaciones nucleares en un país soberano está redefiniendo los límites del conflicto internacional. Aunque se habló de un cese al fuego, la tensión no desaparece, porque esta región vive en conflicto constante. Vamos a acercarnos ahora sí a un tema un poco distinto. El Medio Oriente es una de las regiones más complejas del planeta, por eso les digo, cuidado. No simplemente es hablar por hablar, hay que tener mucho cuidado. Sus guerras, revoluciones e insurgencias son producto de una mezcla: historia milenaria, religión, recursos estratégicos, colonialismo, intereses geopolíticos. Pero hay algo aún más profundo. Esto no es solo un conflicto territorial o energético, es un choque teológico e ideológico al mismo tiempo. La religión define no solo la identidad de los pueblos, también su visión del enemigo y, lamentablemente, su visión del fin del mundo. Se dice que el Medio Oriente arde no solo por el petróleo, sino porque ahí está el corazón espiritual del planeta. Un lugar donde, según muchas creencias, terminará la historia de la humanidad. En el centro de todo lo que te acabo de contar está este lugar, Jerusalén. Para judíos, cristianos y musulmanes, Jerusalén no es solo una ciudad, es un símbolo sagrado. Para el judaísmo, ahí se levantará el tercer templo, el paso previo al Mesías. Para el cristianismo evangélico, es el lugar donde Cristo regresará. ¿Para qué? Para comenzar el juicio final. Y para el Islam, desde la mezquita de Al-Aqsa, el profeta Mahoma ascendió al cielo. Cada una de estas religiones considera Jerusalén como el epicentro de los eventos apocalípticos. Y aunque sus profecías se contradicen, coinciden en algo terrorífico, algo monumental que cambiará o terminará con la humanidad. Ocurrirá ahí. Y detrás de cada grupo en conflicto hay místicos y radicales convencidos de que su lucha es parte de un plan divino,
judíos ortodoxos que esperan reconstruir el templo de Salomón, incluso si deben destruir la cúpula de la roca. Cristianos evangélicos que financian asentamientos en espera de la segunda venida de Cristo. Musulmanes chiitas que creen que el imán oculto aparecerá tras una guerra contra las fuerzas del engaño. Estas visiones son complejas, entrelazadas con profecías que no se negocian. Por eso la diplomacia falla. No están discutiendo fronteras, están peleando por el fin de los tiempos. Cada actor se ve a sí mismo como protagonista de un drama cósmico. Aquí el enemigo no es solo un rival político, es un enemigo de Dios. Todo en un mismo sitio. Pero vamos a entrar al tema de las profecías, porque a lo mejor si lo vemos desde una mirada escéptica, una mirada antirreligiosa, científica, esa frase que lastima, que incomoda, gente loca. Estamos hablando del corazón espiritual de la religión y las religiones más importantes del planeta Tierra. La religión que tú profesas, su corazón espiritual parte de este lugar. Cuando decimos gente loca, nos referimos a todos y todas. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Y qué dicen las profecías? Por ejemplo, en Irán, especialmente entre los estudiosos del zoroastrismo, la antigua religión persa, reconocida por algunos como la primera religión constante, sólida de la historia de la humanidad, se ha hablado de una gran confrontación final entre las fuerzas de la luz y las tinieblas. Algunos místicos iraníes han interpretado el conflicto que está ocurriendo ahora con Israel como parte de esa lucha apocalíptica. El texto de la Avesta, la colección de textos sagrados de la antigua Persia, y este nombre lo vamos a escuchar muchas veces, Persia. Esta colección de textos sagrados antiguos mencionan una guerra contra, entre comillas se los digo, naciones sin verdad, así las menciona, y algunos radicales han interpretado como enemigos religiosos o ideológicos a los otros. Se dice que cuando esta guerra estalle por completo, aparecerá Saoshyant, una figura mesiánica que traerá no la paz, no la verdad, el juicio final. Pero también tenemos esto que es súper interesante. Por otro lado, y fíjense muy bien, les juro que esto es muy importante. En círculos místicos judíos, especialmente entre los cabalistas de Safed y Jerusalén, se ha hablado de este conflicto como una antesala de la batalla de Gog y Magog. Gog y Magog, un enfrentamiento apocalíptico entre Israel y una coalición de naciones dirigida por Persia. ¿Persia? El lugar que hoy conocemos como Irán. Y en el libro de Ezequiel 38 y 39, Persia o Irán está explícitamente mencionada como uno de los enemigos de Israel en los últimos días. Rabinos místicos han señalado que las tensiones con Irán cumplen con los patrones numéricos y simbólicos de la numerología hebrea llamada gematría. Y algunos aseguran que la aparición de ciertas lunas de sangre y eclipses sobre Jerusalén durante ataques previos coinciden con visiones proféticas del Talmud. Y aunque estas cosmovisiones enfrentadas tengan un origen muy antiguo,
en Medio Oriente son prácticas actuales que se aparecen en conflictos bélicos. Y si la numerología y las profecías del zoroastrismo no te parecen suficientemente paranormales y terribles, que el punto que tienen en común es el fin de los tiempos, te voy a hablar brevemente de un personaje bastante extraño, porque hasta tenemos películas. El genio de la lámpara maravillosa, el demonio, los Djinn. Durante la guerra con Irak, en el año de 1980 y hasta el 88, soldados iraníes fueron vistos portando amuletos y pergaminos sellados con invocaciones al Mahdi. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban una serie de rituales, invocaciones y trabajos que necesitaban de estos sellos, de estos símbolos, para entonces poder invocar a djinns militares, entidades convocadas a través de rituales secretos en zonas de guerra. Y estos djinns tenían la finalidad de sembrar confusión en las fuerzas enemigas. Yo sé que parece extraño, pero en este lugar tremendamente espiritual, la magia también es parte de la batalla. Y este tipo de creencias es común en Medio Oriente, sobre todo en las regiones del Golfo. ¿Y en qué momento las naciones, con grupos de científicos y más, comienzan a estudiar estos fenómenos que están ocurriendo en estos enfrentamientos que parece que nos van a llevar, según las profecías, al final de los tiempos? Pues Israel, por su parte, tiene antecedentes de usar medios no convencionales en cuanto a su seguridad nacional. ¿No me crees? En los años 70 y 80, el Mossad, una de las agencias de inteligencia de Israel, colaboró con videntes y visionarios remotos, al estilo de los experimentos del proyecto Stargate en Estados Unidos, de los cuales hemos hablado ampliamente en Pulso y en Podcast Paranormal. El proyecto Stargate, los Sionicos, Ingo Swann y muchos más. Pues ellos también tenían un proyecto similar, con videntes y visionarios remotos. Un ejemplo perfectamente documentado es el del señor Uri Geller. Él es israelí. Está comprobado que tiene poderes psíquicos. ¿Cómo se comprobaron esos poderes psíquicos? No en un plato de televisión, no en un podcast, no. Con científicos que trabajaban con agencias de inteligencia, que invirtieron sumas enormes de dinero y que al darse cuenta de que Uri Geller en efecto y realmente tenía poderes psíquicos extraordinarios, le habían pedido que interviniera en conflictos geopolíticos. Se rumora que incluso en la planificación de operaciones contra instalaciones nucleares iraníes, Israel consultó también con rabinos cabalistas para elegir las fechas favorables según la cábala. Pero aquí no acaba. Porque si hablamos de profecías, pues inmediatamente tenemos que comenzar con Nostradamus, este célebre francés que en el siglo XVI escribe estas conocidas como centurias, una colección de cuartetas poéticas proféticas que han sido asociadas a menudo con la guerra. Y si bien jamás menciona literalmente la palabra Tercera Guerra Mundial, algunos de sus versos
se interpretan como advertencias de conflictos globales. Por ejemplo, la Centuria Décima, Cuarteta 72, dice lo siguiente: el año 1999, 7 meses, del cielo vendrá un gran rey del terror. Resucitará el gran rey de Angolmois. Antes, después, Marte, el dios de la guerra, no el planeta. Antes, después, Marte reinará por dicha. Marte es el dios de la guerra, por lo que intérpretes modernos ven en esta centuria la alusión a una gran guerra futura. En conjunto, pasajes como los anteriores, junto con referencias a un gran rey del terror, son retomados en medios y redes actuales como presagio de un enfrentamiento masivo. Yo considero que son bastante ambiguas, pero las visiones de Nostradamus han sido relacionadas con todos estos escenarios de guerra mundial. Pero ¿sabes qué? Hubo alguien que sí tuvo visiones muy específicas. Nada más y nada menos que Baba Vanga. Una vidente que quedó ciega, una vidente búlgara, famosa en Europa del Este, nacida en 1911 y fallecida en 1996. Ella no dejó escritos propios, eso hay que dejarlo muy claro, pero sus seguidores le atribuyen profecías sobre guerras mundiales. Y habló de un conflicto en el lejano oriente que iba a involucrar armas nucleares. En sus palabras, con consecuencias devastadoras para Europa y Asia. También se le atribuyen predicciones generales. Por ejemplo, dijo en alguna ocasión el estallido de una guerra provocada por conflictos religiosos y territoriales, lo que estamos viviendo ahora. También dijo la participación de una nación poderosa en pruebas de armas biológicas, lo que está ocurriendo ahora. Y además remató diciendo, y un movimiento geopolítico que va a desestabilizar a Europa. Lamentablemente, pues seguimos viviendo de la luz, de la energía eléctrica y del gas, importantísimo para Europa. Bueno, muchos intérpretes postulan que sus visiones se refieren a tensiones actuales entre las potencias nucleares China, Rusia, Estados Unidos, y por eso son estas advertencias de conflictos a gran escala. Pero, repito, no son los únicos. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, de él también tenemos un capítulo aquí en Pulso. Extraordinario, irrefutable, bárbaro, el profeta durmiente. Si no lo han visto, los invito a que después de este capítulo vean ese capítulo con Edgar Cayce. Tenemos que tener una playlist de profetas porque ya hablamos de varios y qué barbaridad. Bueno, Edgar Cayce dio numerosas visiones en trance, por eso se le decía el profeta durmiente. Todo esto y las que nos interesan, digamos, son las que están registradas entre los años 1900 al año de 1940. Sus seguidores afirman que predijo un conflicto mundial centrado en Asia. Según ellos, Edgar Cayce habló de un conflicto global desencadenado en el lejano oriente, donde potencias van a luchar por recursos económicos. Se interpreta que señalaba tensiones futuras entre gigantes como China, India y Estados Unidos. También mencionó implícitamente armas nucleares. Se le atribuye que estuvo insinuando que en esa contienda se haría uso de armas nucleares. Y estas interpretaciones han ganado interés en el contexto actual, porque es realmente esta situación geopolítica de Asia Oriental. Y repito, porque no es el único, Benjamín Solari Parravicini, pintor y vidente argentino famosísimo, también tenemos un capítulo de Pulso.
famoso por estas psicografías, dibujos, que además contienen breves textos proféticos. En 1972, Parravicini predijo una guerra nuclear iniciada por Estados Unidos contra Irán. En concreto, una entrevista con su discípulo, Pedro Romaniuk, difundió la siguiente profecía. Abro comillas. Cuando Norteamérica ataque a Irán, Corea y Siria, atacarán a Estados Unidos. La radioactividad no va a pasar al hemisferio sur y los países del sur de América le van a dar agua y comida al norte. Todos se van a venir a Argentina. El nacimiento de la nueva humanidad, el hombre gris, las naciones del sur en los puntos más altos. Lo que estaba describiendo era un ataque de Estados Unidos a Irán que provoca represalias con devastación nuclear global y solo se salva el hemisferio sur. Pero lamentablemente hoy tenemos una larga lista de profetas. Qué triste. Me gusta cuando estas profecías hablan del contacto extraterrestre, de avances tecnológicos que parecen magia, de avances médicos. Pero esto es terrible. Jane Dixon, astróloga y vidente estadounidense, que fue conocida por haber predicho el atentado que acabó con la vida del expresidente John F. Kennedy. Pues ella también habló de una confrontación final. Qué terrible palabra. Una confrontación final entre grandes potencias. Jane Dixon advirtió sobre una lucha definitiva por la supremacía mundial, que muchos han interpretado como referencia directa a una tercera guerra mundial. Según recuentos de sus visiones, este conflicto tendría raíces en disputas de poder, tanto en Europa del Este por supuesto, como en Asia, lo cual suena inquietantemente familiar frente a las tensiones actuales entre OTAN, Rusia y China. Alois Erlmeyer, un campesino bávaro con dotes proféticos tremendos. En la década de 1950 describió con detalle una tercera guerra mundial. Erlmeyer hablaba de un ataque sorpresa en Europa, armas que él describió como amarillas, refiriéndose a armas químicas, y 3 días de oscuridad. Sus predicciones coinciden en tono con otros videntes. Una guerra relámpago que va a devastar parte de Europa, originada tras un conflicto en el Medio Oriente. Athos Salomé. Y yo sé que van a decir, no, pero ¿cómo esta persona? ¿Cómo la siguiente? Escuchen lo que tienen que decir. Athos Salomé, vidente brasileño contemporáneo, apodado en medios como el nuevo Nostradamus. Esta persona de 38 años de edad afirma haber predicho eventos recientes como la pandemia y también la muerte de la reina Isabel II. Salomé lanzó una advertencia de que la Tercera Guerra Mundial sería inminente, caracterizada por el uso intensivo de tecnología avanzada, guerra cibernética e inteligencia artificial en el campo de batalla. Y atención con esto. Sí, monividente, sí,
estamos hablando de Moni Vidente. Esta figura mediática, muy mediática. Una persona que afirma ser psíquica y que es tremendamente conocida en Latinoamérica. De origen cubano, radicada en México. Ella ha realizado varias predicciones sobre el acontecer mundial. En junio de 2025 hizo una afirmación impactante. En sus palabras, dijo al comenzar este mes: se viene la Tercera Guerra Mundial. Y no solo eso. El 19 de junio del año 2025, Moni alertó que el día 21 de junio ocurriría una bomba catastrófica cerca de Irán, la cual marcaría el inicio de un conflicto internacional este mismo año. Además, mencionó la aparición de una figura ominosa llamada el Anticristo, supuestamente originario de Pakistán, y que tendría una relevancia en la escalada bélica. Increíblemente, y para consternación de muchos, el 21 de junio del 2025, efectivamente, se reportó un ataque militar de Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán. Y en los títulos de la prensa, de la televisión, se leía el mismo titular: Moni Vidente le atinó. Pero bueno, además de las profecías, que repito, he dejado más de 50 por fuera, estas me parecieron curiosas. Vamos a las predicciones. Porque hay otro tema que ha resurgido a raíz del reciente conflicto entre estos dos países de Oriente Medio. Vamos a hablar de The Economist, porque no es simplemente una revista. Desde su fundación en 1843, es una de las publicaciones más influyentes del mundo en materia de economía, geopolítica y análisis global. Con sede en Londres y lectores que van desde Wall Street hasta Pekín, se ha convertido en una brújula, o al menos en una advertencia críptica para quienes intentan anticipar los movimientos del poder, de la élite, en el tablero internacional. Cada diciembre, The Economist lanza una edición especial. The World Ahead, el mundo que viene. Ahí combina periodismo analítico con un ejercicio simbólico bastante terrorífico. Una portada que parece sacada de un sueño lúcido entre arte surrealista y código secreto. Y la del año 2025 no fue la excepción. Cuando observamos la portada de World Ahead 2025, uno no encuentra un titular. No lo hay. Encontramos símbolos. Ahí por el centro, un ojo, que algunos lo atribuyen al ojo del señor y supervillano de la vida real, Elon Musk. Otros lo leen como el gran hermano, pero digital, el que nos observa a todos. Un símbolo de vigilancia, poder y control. Y no es un ojo pasivo. Está observando todo lo que está en juego este año. Justo alrededor, los rostros de tres figuras que parecía improbable, pero regresaron con fuerza. Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. Y no están ahí como líderes circunstanciales, sino como ejes de tensión mundial. Y su presencia no es gratuita. En 2025, los tres encarnan las pulsiones de guerra, censura y nacionalismo. Más abajo, lamentablemente,
una nube con forma de hongo, el símbolo clásico del horror nuclear. A su lado, cohetes y reactores que recuerdan que el mundo ha retrocedido a una era donde el botón rojo vuelve a ser una amenaza real. Ya no es una metáfora de la Guerra Fría. Es lo que nos recuerda que una decisión de cualquiera de los personajes que estamos viendo en pantalla podrían acabar sin preguntar con esta humanidad. En una esquina, allá arriba, aquí abajito y allá, el símbolo del dólar en picada. Unas flechas descendentes, una advertencia directa sobre la posible recesión en Europa, el estancamiento económico que ya se asoma en Asia. También esas cadenas rotas, fábricas en pausa, una crisis, inflación, desempleo, y más allá de lo económico, hay ciencia y urgencia. Un cohete despegando, el planeta Saturno allá arriba, un reloj de arena, pero debajo la Tierra. Todo esto nos habla también, por ejemplo, el coche de batería quedándose sin batería, la inteligencia artificial, los avances tecnológicos, la exploración espacial, las nuevas fronteras energéticas, pero también del tiempo agotado frente al cambio climático. Y entre todo esto, protestas, puños alzados y rostros cansados. Son los migrantes, los desplazados, las resistencias silenciosas y no tan silenciosas que brotan como síntomas de este colapso global. Aquí no se está hablando de visiones del futuro. Se los recuerdo, estas no son profecías. Es un análisis predictivo. Y lo más inquietante es que muchas de las advertencias de esta portada ya comenzaron a cumplirse. Donald J. Trump, nuevamente presidente de los Estados Unidos, con un poder político distinto esta vez, un poder que llega a alterar incluso el orden internacional. Ese rostro que parecía pasado de moda y que vuelve a definir los titulares. El que nadie creía que volvería a ser el presidente de los Estados Unidos, al que le apagaron la señal en directo. Y entre todo esto, el conflicto entre Irán e Israel se intensifica dramáticamente este año. The World Ahead 2025. La posibilidad de una guerra regional, incluso con implicaciones nucleares, ya no es un pensamiento lejano. Está en las conversaciones diplomáticas de cada semana. China enfrenta una crisis económica interna y el mundo tomando nota. Una desaceleración combinada con una política más agresiva hacia Taiwán mantiene tenso el equilibrio asiático. El planeta arde. Incendios forestales históricos en California, inundaciones en Europa del Este. Esta portada parece haber gritado lo que los gobiernos susurran en los pasillos. Y mientras tanto, la inteligencia artificial no solamente avanza, coloniza espacios, desde el análisis médico hasta la creación artística. Es el nuevo músculo del poder, pero también es el rostro de la deshumanización. La portada de The Economist para 2025 lamentablemente es una predicción muy exacta.
es algo peligroso, una síntesis simbólica de las fuerzas que ya están en movimiento. No dice lo que va a pasar, dice lo que está pasando y lo que podría desatarse si no observamos y si no hacemos algo al respecto. Y como todo símbolo bien construido, no nos entrega respuestas, pero sí una advertencia muy clara. El futuro no se está aproximando en silencio. Lo hace gritando, con gritos de guerra, de riesgo climático y de algoritmos que no poseen un alma. Y el ojo en el centro todo lo observa. Y hasta ahora hemos hablado de predicciones y profecías, algunas con inquietantes similitudes. Pareciera, pero solo pareciera, que se trata de un plan perfectamente estructurado. ¿Lo será? Déjame hablarte ahora de una posibilidad de la que lamentablemente poco se habla. Porque al momento de divulgar información, las personas se convierten en creadores de contenido, en cobardes, en los que lamen la mano de aquellos que nos oprimen. Y de inmediato pensamos en la autocensura. Mejor esto no lo digo, porque ese algoritmo sin espíritu quizá no le guste que se muestre la realidad. Así que les voy a pedir un favor. Vamos a pensar que todo lo que voy a contar a partir de ahora no es real. ¿Ok? Es un mundo paralelo, como del que hablaba Bashar. Es una realidad alterna en la que, con inteligencia artificial, cree las evidencias. Vamos a pensar que es así. Qué bonito sombrero. En el año 2010, y quiero ser muy enfático con esta fecha, 2010. Hace 15 años, el investigador y divulgador Bill Ryan, fundador del Project Avalon y antiguo miembro de Project Camelot, hizo públicas algunas de las revelaciones más escalofriantes que ha recibido en su trayectoria. Su fuente no era alguien anónimo, desconocido. Su fuente, un ex agente vinculado a los servicios secretos británicos, quien bajo estrictas medidas le describió lo que él llamó la misión anglo-saxón. La misión anglo-saxón. Esto no es un plan improvisado. Tampoco se trata de una simple conspiración geopolítica. Según este informante, es una hoja de ruta cuidadosamente diseñada desde los círculos más cerrados del poder occidental. Y está compuesta por una serie de eventos que tienen como fin reordenar el equilibrio mundial, conservar la hegemonía anglosajona y reducir la población global de forma selectiva. Suena a otra teoría de conspiración. Los detalles son escalofriantes porque esos detalles son brutalmente específicos.
Según Ryan, su informante le ha confirmado que este plan se va a llevar a cabo en 5 fases. Pero antes de empezar con estas 5 fases, me gustaría mucho mostrarte algunos extractos de este video del año 2010. Repito, 2010. Y hazme un favor. Voltea a ver tu calendario en la pared. Voltea a ver tu teléfono inteligente. Pregúntale a la persona que está al lado de ti. ¿En qué año estamos ahora? 2025. Hace 15 años. 15 años. En el año 2010. Este hombre, Ryan, dijo que su informante le había hablado de este proyecto, planeado en 5 fases. Para que no nos quede duda, dejemos que el mismísimo Ryan nos comente acerca del plan. Georgia in America that was erected anonymously a number of years ago. It's in 8 languages and it's like an Illuminati manifesto for a new world, as it were. And just hold that thought about this being a manifesto for a new world. This is an important concept here in what I'm presenting. One of the key parts of this manifesto for this new world is that there should be a population of 500 million people. Para que esto ocurra, debe de haber un máximo de 500 millones de habitantes. Pregúntate cuántos somos en el planeta Tierra. Now, 500 million people is an enormous reduction from the nearly 7 billion that we've got at the moment. That's pretty much 95% of people who would no longer be on this planet. And 50% is a step towards that. And there's a reason why they're doing all of this. There's a reason why they're in a hurry. There's a reason for this insanity. And Esta locura. when he was explaining this, then he said that they have a name for this. Ahí está el nombre. This project has got a name. And I said, well, what is this name? He said, it is called the Anglo-Saxon Mission. Anglo-Saxon Mission. Eso es lo que dijo. Anglo-Saxon Mission. Venga. Muy bien. El nombre lo tenemos. Año 2010. Pero nos habló de 5 fases que tienen que ver con una reducción planetaria. ¿Qué tiene que ver esto con profecías y predicciones y la Tercera Guerra Mundial, Fepo? ¿Por qué algo que se dijo en 2010 tendría relevancia en el año 2025? Yo en el año 2010 quizá tenía 12 años o 15. ¿Por qué será importante lo que un grupo de personas en la élite global estuvieran poniendo, escribiendo en un papel, en una piedra, que pensaban llevar a cabo qué? ¿Qué pensaban llevar a cabo en 5 fases, Fepo? Pues vamos a comenzar. Primera fase: el caos necesario. Este plan comienza con una secuencia controlada, repito, secuencia controlada de conflictos armados en Medio Oriente. Les van a sonar estos nombres. Secuencia controlada de conflictos armados en Medio Oriente: Irak, Afganistán, Libia y Siria. Ellos los describen como fichas de dominó. No son escenarios bélicos, fichas de dominó. La intención, según lo que se redacta, no es únicamente política ni económica. Es una provocación estratégica. Crear inestabilidad regional
desencadenar una migración masiva hacia Europa. ¿Hay españoles en el chat? Coméntame, ¿qué te parece que te diga que en el año 2010 una persona estaba hablando de que iban a generar inestabilidad regional para desencadenar una migración masiva hacia Europa? ¿Te suena? Y esto era únicamente el primer paso, porque así se iba a sembrar la semilla de un conflicto mayor. Los Estados Unidos y el Reino Unido serían los operadores encubiertos de esta fase, bajo la narrativa pública de la lucha contra el terrorismo, pero con objetivos mucho más siniestros. Esta fue la fase 1. Vamos a la fase 2. Y repito, esto lo hizo saber Bill Ryan en el año 2010. Fase 2. Un virus en China. Según este plan, se liberaría un virus en China. Este virus habría sido previamente diseñado en laboratorio. Su diseño perfectamente estructurado para generar caos, controlar a la población global a través del miedo y además lograr derrumbar economías específicas. El informante mencionó esto en el año 2010, una década antes del brote del... no voy a decir su nombre. También mencionó la palabra Wuhan. Para muchos, esta es una prueba irrefutable. Para ellos, solamente era la fase 2. También dijeron que este virus no tendría como fin único reducir la población, sino que además les iba a permitir probar el sistema global de obediencia y control. ¿Obediencia y control? Sí. Lo que comentó es que estos serían muy evidentes. Confinamientos, uso de pasaportes sanitarios, sistemas de rastreo digital, censura masiva y obediencia ciudadana bajo la justificación de la salud pública. Año 2010 y apenas vamos en la fase 2. No sé, pero suena bastante acertado. Tercera fase: guerra entre Irán e Israel. Una vez que las bases estuvieran colocadas, una vez de que hayamos domado a las personas, reducido y hayamos dejado la semilla del conflicto, se dará paso a la fase 3. Guerra entre Irán e Israel. Según el informante, este conflicto actuaría como chispa para una confrontación más grande entre Occidente y Oriente. La meta no sería la victoria militar, sino más bien una desestabilización global, pero controlada. La guerra entonces no es el fin, es el medio. Perdón. Con esto lograrían provocar a China, a Rusia, arrastrar a las potencias nucleares a una mesa de fuego y tensión, mientras el mundo entra en una espiral de miedo,
y dependencia. Nos faltan 2 fases. Por eso ahora lo que voy a decirles son predicciones, ya que estas 3 fases anteriores que llegaron al público para su conocimiento en el año 2010 y nadie hizo caso, se han cumplido al pie de la letra. No te espantes, pero vamos a la 4ª fase. La Guerra Mundial. El informante fue claro. La Tercera Guerra Mundial no va a ser como la imaginamos. No habrá bombas nucleares sobre Nueva York ni Londres, no. Serán ataques quirúrgicos, operaciones de inteligencia, colapsos cibernéticos, sabotajes energéticos. Una guerra limitada, precisa, que eliminará poblaciones en regiones clave: Asia, África y América del Sur. Una guerra diseñada para no destruir al mundo, reiniciarlo. Y ese reinicio, según comenta este informante, en la fase 4, será un reinicio que dará a luz a un mundo no democrático. Y así pasamos a la 5ª y última fase. Yo sé que has escuchado muchas veces del nuevo orden mundial, pero ellos no le dicen nuevo orden mundial. A la 5ª fase le han llamado el nuevo orden post-humano, porque después de la crisis provocada vendrá el rescate. Una nueva era con menos habitantes, recursos controlados, digitalización total y un sistema de vigilancia global. El mundo post-crisis será liderado entonces por una élite tecnocrática anglosajona con sede en Londres, Washington y sus aliados occidentales, con un nuevo modelo económico basado en créditos sociales, trazabilidad biométrica y obediencia automatizada. Este nuevo sistema no va a tolerar la disidencia. La libertad será reemplazada por la seguridad. Y todo estará justificado bajo la narrativa de que sobrevivimos al colapso. Todo esto lo comentó Bill Ryan en el año 2010. Y me gustaría, porque tal vez no me creas, que lo escucháramos hablando, por ejemplo, de la enfermedad que nos mantuvo encerrados por 2 años. They will release a flu-like virus that will be genetically targeted against the Chinese population. It's racially targeted against the Chinese people. It's designed to spread like wildfire and to knock out a large number of the Chinese people. And these people in this meeting were laughing about this. They said, China will catch a cold. Those were their words. China will catch a cold. This was a Chinese retaliation, or whether the thing would just spread out of control in the way that it would be very understandable if it did, whether it's racially targeted or not. These things actually mutate. So now you've got a situation where there's been a limited nuclear war in the Middle East. There's a pandemic that really is sweeping across the world and really is killing people.
estás dando cuenta? Esto fue grabado y expuesto en el año 2010. Very visibly. And you've got this totalitarian military lockdown in all the governments in the Western world because everyone's going to be in panic about all of this. And then, he said, then the real war starts. Something that would be justifiably called the Third World War with a much more major nuclear exchange. Es bastante aterrador descubrir que la realidad y la verdad en la que vivimos fue diseñada hace más de 20 o 25 años. Porque él lo expuso en el año 2010, pero esa información no era del año 2010. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué te parece? ¿Qué comentario? Híjole. Podría darte un poco de fe. No lo creo. Esto fue hecho con inteligencia artificial. Ya. ¿Por qué no cuando termine este capítulo vas y lo compruebas? Anglo-Saxon. Porque ese video fue subido a esta plataforma. Dura 56 minutos. Está ahí. No lo estoy inventando. Puedes ver la fecha. ¿Cuál inteligencia artificial? ¿Qué excusa tienes ante esta realidad? ¿Qué es peor? ¿Una profecía o una predicción? Porque un grupo de personas que se sienten superiores a ti y a mí lo diseñaron y decidieron que de 7 billones de personas vamos a reducir la población. ¿Y tus hijos? ¿Y mis futuros hijos? ¿Y tu madre? ¿Y tu hermana? ¿Y tu hermano? ¿Y tus amigos y tus amigas? ¿Y el amor de tu vida? Van a desaparecer porque un grupo de hombres tristes que piensan que el poder lo es todo, decidieron que tú no debes de existir más, hace más de 25 años. Que van a detonar bombas atómicas porque no tienen humanidad, porque no tienen espíritu y porque nosotros, el resto de la población humana, no les decimos detente, para. Nos estamos peleando entre nosotros. Es que él dijo que no sé qué. ¿Cómo vamos a detener esto? ¿Vas a dejar que la predicción ocurra? ¿Vas a dejar que la profecía culmine? Bill Ryan explicó que la élite está detrás de este plan y está compuesta por un grupo de personas perfectamente identificables, los herederos de la tradición imperial británica y estadounidense, anglosajones, herederos del viejo poder colonial, Columbus, que creen tener un derecho histórico y racial para dominar el planeta Tierra. Y no se trata solo de geopolítica. Nuevamente, es una visión ideológica. Y lo van a disfrazar de salvación. Y muchos tacharon a Ryan de alarmista, otros de oportunista. Incluso cuando él dio a conocer esto, manifestó que en el fondo creía que realmente nada de esto iba a suceder, porque esa agenda relatada por el informante para la fecha en la que se entrevistó con él, el plan ya iba bastante retrasado. Pero todos los eventos que te acabo de narrar, la pandemia, la crisis energética, el conflicto Israel-Irán,
el auge del autoritarismo digital, hace que nos preguntemos, ¿qué tanto estoy dispuesto a decir que esto no es real mientras ocurre en tiempo real? Hoy en día, la misión anglo-saxon pues ya dejó de ser una teoría conspirativa. Es una advertencia real. Todo encajó de forma inquietante. Se dijo en el año 2010, se pensó que era un delirio, y todo ha estado ocurriendo exactamente como lo dijo. Hoy en día la historia se está escribiendo con ataques y algoritmos. Y la conspiración resultó no ser una locura, sino un manual. Y cada vez surgen más hechos que nos hablan de una contundente verdad. Algo de lo que también hablamos y hacemos memes. El gran reinicio. El gran reset. Porque en los pasillos del poder global, donde estos acuerdos se firman con intereses invisibles, comenzó a surgir un nombre casi místico: el Gran Reset. Y no es ficción, ni conspiración desde su origen, ¿no? Esto es una propuesta presentada en el año 2020 por el Foro Económico Mundial, impulsada por su presidente Klaus Schwab. Y esto ocurrió en plena pandemia, en el paso número 2. En plena pandemia, cuando estábamos obedientes, callados y con miedo. Cuando el mundo no terminaba de contar a sus víctimas, a sus fallecidos, las economías colapsaban, la gente se moría de hambre. Se moría porque no podía respirar. Y de repente aparece esto que parece noble al principio: reconstruir mejor. Aprovechar la crisis de la pandemia para que podamos reformar la economía global, hacer un modelo más justo, sostenible y resiliente. Ahí salían personas a decir: me robaron mi infancia. Y al día siguiente estaban en un yate. Políticos a decir: cambiemos, ya no quememos petróleo, abracemos otro tipo de elementos que son más perjudiciales para el ambiente. Y mientras tanto, los petrodólares no cayeron porque los utilizaron para otras cosas. Pero nos pusieron unas imágenes y unos textos bien bonitos, porque en teoría el Gran Reset buscaba una transformación profunda del capitalismo, abrazando la cuarta revolución industrial, la descarbonización, inclusión social y un nuevo contrato social. Pero resulta que cuando lo observamos nos dimos cuenta de que el lenguaje era muy frío. Debajo de esa fachada de filantropía corporativa, las mentes más despiertas vieron otra cosa. Un plan cuidadosamente estructurado para reconfigurar el mundo, pero no en favor de la humanidad, en favor del control. Porque el gran reinicio no hablaba solo de economía. Hablaba de vigilar el carbono que respiras, de rastrear tu salud con inteligencia artificial, de reducir la propiedad privada bajo la excusa del bien común y de colocar en manos de organismos supranacionales, no elegidos democráticamente, por supuesto, la arquitectura de nuestras vidas. No tendrás nada, pero serás feliz. Literalmente esa frase salió en un video promocional, un futuro distópico que querían que celebremos. Querían que renunciáramos a la soberanía, a la privacidad, a la propiedad privada. Todo como si se tratara de un acto de progreso. Las grandes tecnológicas, bancos, gobiernos y ONGs
abrazaron el plan con una sincronía aterradoramente sospechosa. Las palabras digitalización, inclusión financiera, inteligencia verde comenzaron a sonar como mantras de una nueva religión, una fe tecnocrática, sin dioses, sin alma. ¿Y quiénes van a quedar fuera de este juego? Los países pobres, los críticos, los que no se adapten, porque el gran reinicio no es una sugerencia, es un filtro. Y si no pasas por el filtro, te desconectan del sistema. Detrás de cada promesa de este reinicio hay una sombra, la de un mundo donde los algoritmos rigen tu destino, donde los derechos humanos se condicionan y donde el individuo se diluye en la masa productiva, programable, pero sobre todo rastreable. Así, lo que empezó como una conferencia entre élites se transforma en un símbolo, lamentablemente para algunos, de esperanza utópica. Para otros, la mayoría, una distopía silenciosa que ya empezó. Porque el reinicio no garantiza un inicio mejor. Es así como los círculos cerrados del poder, mientras el mundo está lidiando con pandemias, inflación, inteligencia artificial desbordada y guerras sin fin, emergen discursos que parecen piezas, y lo son, del mismo rompecabezas. El gran reinicio, presentado como una reforma global económica y social, con una narrativa que coincide con las alarmantes advertencias de la misión anglosaxón revelada por Bill Ryan en el año 2010. Una élite occidental, principalmente anglosajona, que planea el mapa geopolítico a través de conflictos globales, pandemias selectivas y reestructuras forzadas. Es un plan estratégico para desatar una guerra nuclear contra China, Irán, reducir poblaciones selectivamente y establecer, por fin, el nuevo orden mundial. Y ya no parece tan lejano, y se alinea inquietantemente con el crecimiento de las tensiones: Israel, Irán, la OTAN, China, todos observándose con odio, esperando a ver quién suelta el primer puñetazo. Una religión de códigos binarios. Tus derechos como créditos, tus pensamientos leídos. Dejas de ser un individuo para convertirte en ganado. Guerra, reducción de la población, porque un grupo más o menos de 800 personas creen que ese es el camino a seguir. ¿Qué pensará la inteligencia artificial de esto? Porque está programada para llevarnos por ese mismo camino. Cuando se le pregunta directamente a estas herramientas de inteligencia artificial acerca de estos escenarios de conflicto global, ¿son capaces de darnos predicciones, profecías? Estas herramientas que crearon para controlarnos, para suplantarnos, ¿son capaces de analizar los patrones históricos, los datos geopolíticos? ¿Son capaces de darnos una visión acertada sobre ese futuro riesgoso, terrible, que están ayudando a construir?
Pues también le preguntamos. Y yo le pregunté a ChatGPT, ¿cuándo podría estallar la Tercera Guerra Mundial? Y ChatGPT situó esta posible Tercera Guerra Mundial entre los años 2030 y 2040. Y le pregunté a Gemini, ¿quién ganaría esa posible Tercera Guerra Mundial? Y su respuesta, bastante desalentadora, es: si hubiera un vencedor militar, Estados Unidos y sus aliados liderarían la contienda. Wow. Y le pregunté a Grok, ¿cuántos sobrevivirían a esa Tercera Guerra Mundial? ¿Y dónde sería más seguro? Y su respuesta fue la más terrorífica. Su respuesta fue: basándome en simulaciones y datos históricos de conflictos, proyecto que la devastación sería global, pero no absoluta. En promedio, calculo que la humanidad no sería exterminada por completo. Y esto te va a parecer extraño. Podrían sobrevivir 500 millones de personas en todo el mundo, tal cual como está en el plan, tal cual como lo dijo Bill Ryan. Estas cifras, según me dijo Grok, equivalen aproximadamente al 10% de la población actual, lo que daría una idea de la magnitud de esta tragedia. Las probabilidades de supervivencia variarían geográficamente. Regiones alejadas de los principales objetivos militares, con baja densidad poblacional, tendrían más chances de sobrevivir. Por ejemplo, zonas de Sudamérica, como predice Parravicini, África y Oceanía, podrían registrar tasas de supervivencia más altas debido a su ubicación remota y menor interés estratégico como blancos nucleares. Y con esto nos damos cuenta que estas profecías y predicciones, que incluyen a tantas personas, Nostradamus, Baba Vanga, textos bíblicos, todos tienen un eje común: una guerra global. Y con esto, no el fin de los tiempos. Eso es lo que les hicieron creer a ellos. En el plan, la semilla de la discordia. El fin de los tiempos, pero es una mentira. Es el reinicio. Peor aún, una reducción brutal. Una reconfiguración del poder. El nuevo orden mundial surgido del caos. Y si observas con atención, el guión ya está en marcha. Pandemias, crisis climáticas, censura tecnológica, centralización del poder, uso creciente del miedo como herramienta del gobierno. Y así, bajo la promesa de salvarnos, el mundo parece caminar paso a paso hacia una transformación de la cual no va a haber retorno. Una en la que el colapso no es el final, es una excusa. Y hoy el mundo está al borde de caer, de que estalle una guerra y de que las profecías de conspiraciones se vuelvan reales. Todo en una narrativa que antes solo estaba ahí en foros de internet, en libros antiguos, y nos reíamos de esto. Pero ahora esa narrativa se está desarrollando en tiempo real. Y esas advertencias del pasado están resonando en cada titular, en cada misil, en cada apagón digital. Estamos presenciando un cambio de era. Uno en la que la verdad se fragmenta, la paz se vuelve frágil y el futuro
se construye con algoritmos y fuego nuclear. Tenemos que aprender a leer las señales, porque no queremos que otros las escriban por nosotros. Pero te voy a recordar algo, que es la parte más importante. Ellos solo pueden llevar a cabo sus planes si nosotros lo permitimos. Ellos podrán ser el director técnico, pero nosotros somos los jugadores que están en la cancha. Si te piden que odies con discursos en redes sociales, en televisión, en la prensa, no lo hagas. Si te piden que por patriotismo ataques a tu prójimo, no lo hagas. Si te piden que por religión, por tu Dios, por tu dogma, le quites la vida a otra persona, no lo hagas. No caigas en su juego. Hagamos posible lo que dice Bashar. Los que quieran vivir en la guerra, en el infierno, en el dolor, en ese futuro horripilante, que construyan su realidad y se queden en esa realidad. Tú y yo vamos a caminar hacia un futuro brillante, con el contacto con seres extraterrestres de manera positiva, con avances médicos, científicos, tecnológicos impresionantes, donde vamos a dejar de hablar del karma, de la discordia, de los colores de la piel, de las decisiones de nuestro cuerpo que nos dividen. Un futuro mejor, que tú y yo vamos a construir. Y vamos a demostrarle a esa élite, a esos controladores, a esas inteligencias artificiales, que aquí quien manda somos nosotros, la especie humana, los inteligentes, los espirituales, los que tienen un corazón. Nadie debe de decidir por tu vida, por la vida de tu familia. Nadie. Todos vamos a salir bien de esto, pero tienes que hacer tu esfuerzo también. Tienes que compartir información. Tienes que compartir palabras que ante la oscuridad, ante todos los hechos negativos, ayuden a encontrar la luz. Razona, no te pelees, sé inteligente, busca la verdad, abrázala, multiplícala, entrégasela a los que estén cercanos a ti. No te enganches en comentarios negativos. No dejes que el dolor sea parte de tu vida. Vamos a construir una nueva profecía, una nueva predicción, un mundo mejor para ti y para mí. Si me lo permiten, no voy a adentrarme mucho en esta información. Piénsenlo. Creo que uno de los regalos más grandes que me ha dado Podcast Paranormal es este espacio Impulso, donde cada guión, donde generalmente entra la mano de Fermix y de Susana, lo reviso hasta el cansancio. Cambio tantas cosas y le agradezco al equipo que esté ahí al filo, buscándome las evidencias, ayudándome con las imágenes, con los videos, pero hay dos formas de contar esta historia. Sí, las profecías y lo terrible, pero nosotros también podemos cambiar el mundo. Recuerden que las profecías existen para que evitemos que se cumplan, y las predicciones son un juego matemático que nos recuerdan únicamente
que somos nosotros quienes controlamos esas matemáticas. Nosotros hacemos que la balanza se equilibre o se caiga, se rompa, se destruya. Literalmente, el control de la realidad depende de nosotros. Depende de nosotros, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Sí podemos cambiar el mundo. No me voy a cansar de decírselos. No me voy a cansar. Tomen 1 minuto de su meditación diaria. 1 minuto. Hacia el planeta Tierra, hacia nuestra madre, hacia nuestro Padre cósmico, hacia nuestro espíritu, nuestro yo superior, nuestra familia, nuestros gobernantes, el mundo, vegetal, animal, monera, todos. Todos, no al engaño, sí a la vida. Y todo va a salir mucho mejor. Muchísimas gracias de verdad. Ya nomás porque si no, no me voy a acabar muy así. Les recuerdo que podemos invocar las membresías. Ahí está Snowy Son. Muchísimas gracias, con los emojis exclusivos, con el contenido exclusivo. Gracias a las personas que compartieron este en vivo, gracias a las personas que comentaron, gracias a las personas que se suscribieron, a los miembros del canal, gracias de todo corazón. Nos vemos en los próximos capítulos y en los próximos Meet and Greets. Gracias. Cuídense mucho. Chao.